Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo, pero todo muy bien. Para los que no me conocen, yo me llamo Miguel Ángel Guerrero y este, obviamente, es mi canal Ángel PC Tutoriales. Tal como lo pudieron ver en el título y en la miniatura de este video, vamos a aprender a cómo crear un acceso directo a la ventana de incógnito de Google Chrome. Bueno, comencemos. Nos vamos al buscador, aquí en la barra de tareas, hacemos clic y escribimos Google Chrome. Aquí nos va a aparecer la aplicación, fíjense, nos situamos acá, hacemos clic derecho, clic con el botón derecho del mouse y entramos en abrir ubicación de archivo. Aquí está, automáticamente se nos va a marcar esta. Fíjense, otra vez clic derecho ahí y otra vez en abrir ubicación del archivo. Desde ya les pido que se suscriban, por favor, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise siempre que yo suba videos. Si son tan amables, también compartan este video, dejen un like, un comentario. Y también quiero recomendarles que vean este video que les va a aparecer por aquí, que también lo van a encontrar en la descripción de este mismo video. Bueno, ya estamos acá en la aplicación. Vamos a hacer clic derecho sobre ella. Nos situamos en enviar a. Y en esta lista elegimos escritorio, crear acceso directo. Espero que me estén siguiendo. Vamos a salir de acá. En mi caso quedo aquí, fíjense, aquí está el acceso directo. Ahora lo que hay que hacer es muy importante, presten mucha atención. Vamos a hacer clic derecho sobre el acceso directo. Y vamos a entrar acá abajo en propiedades. Aquí nos aseguramos de estar en la pestaña acceso directo. Y aquí en destino, fíjense, está la ruta donde está instalada la aplicación. Bueno, vamos a entrar ahí. Vamos a tocar ahí. Nos situamos al final de las comillas. Pueden verlo. Y haremos lo siguiente. Presionamos una sola vez la barra espaciadora. Hacemos un espacio. Ahora ingresamos dos guiones medios, 1 y 2. Seguido de esto y sin hacer espacio, tiene que estar la palabra incógnito. Repito, al lado de los guiones medios, sin hacer espacio. Escribimos incógnito, sin acento, sin tilde. Bueno, ahí está. Vamos a presionar aquí en aplicar. Presionamos en aplicar. Damos clic en aceptar. Ahora vamos a hacer clic derecho sobre el acceso directo, le vamos a cambiar el nombre, entramos en cambiar nombre y le ponemos obviamente incógnito. Desde ahí ya podremos acceder a la ventana de incógnito de Google Chrome desde ese acceso directo, pero no se vayan todavía porque quedaría mejor que tenga el logo, el icono del modo incógnito, así que lo vamos a cambiar esta imagen. Otra vez clic derecho sobre el acceso directo. Entramos en propiedades, nos aseguramos de estar en la pestaña acceso directo, miren, y aquí abajo pueden verlo, dice cambiar icono. Hacemos clic en ese botón y podremos elegir la imagen, el icono de la ventana de incógnito. Aquí lo pueden ver. Hacemos clic para seleccionarlo, pulsamos en aceptar, luego en aplicar y por último en aceptar. Ahí está, de ahí ya lo podemos ubicar donde queramos. Ahora vamos a probar. Vamos a entrar, hacemos doble clic y como pueden ver nos lleva directamente a la ventana o la pestaña de incógnito sin la necesidad de estar entrando primero en la ventana normal de Google Chrome. Espero que les haya servido el video. No olviden suscribirse, activar la campanita, comentar, compartir y todo lo demás. Cuídense mucho, pórtense bien y hasta la próxima. Chao.